Bueno amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perspectiva. En el día de hoy estamos muy felices de estar con ustedes en este programa. Hoy hablaremos acerca de temas muy interesantes y les invito a que puedan darle compartir a este video. Si nos estás viendo por Facebook Live, queremos tratar contigo diferentes temas bien importantes en este día, de los cuales esperamos de que pues puedan ayudarte a entender muchas más de las cosas que suceden alrededor del mundo. Acuérdate que también estamos en nuestra página de YouTube, donde puedes ver todos estos episodios en youtube.com, diagonal Radiogénesis 128, y allí también vas a poder ver todos nuestros episodios. Comenzamos con el tema del día de hoy, Sebas. Bueno, pues hemos visto ya al presidente Trump hacer varias cosas en su presidencia y en el día de hoy estamos viendo la posibilidad de que él va a anunciar un estado de emergencia nacional con la guerra en las drogas. Ahora, ¿se recuerdan hace mucho tiempo con el presidente Bush tuvimos la guerra contra las drogas y el gobierno entregó millones de dólares, literalmente millones de dólares que para parar todo este esfuerzo de la cocaína y de todo el problema que está entrando desde Miami, todo el área del sur con los carteles. Y realmente nada resultó de eso. Le pagamos a millones, a miles de policías y miles de oficiales que al final del día... Con eso dicho, estamos viendo ya de pronto, al fin vamos a poder cambiar esta mentalidad de la guerra contra las drogas, especialmente con la guerra de la heroína. Ahora, específicamente aquí en Carolina del Norte vemos una guerra con estas drogas de la heroína, ¿verdad, Camilo? Sí, y es bien interesante que hasta ahora se esté haciendo en sí, digamos, este anunciamiento, porque yo me recuerdo que se hubo un anuncio hace unos meses atrás. Yo en Noticiero Charlotte compartí un artículo de Ohio, especialmente acerca de la epidemia de opiáceos, que está en sí destruyendo a todo Estados Unidos. La gente está dejando la famosa droga antigua, cocaína y toda esta, a convertirse a esta, tanto que en Carolina del Norte se encontró pudiéramos decir, una granja de una flor bien famosa, que cada flor en sí tiene un valor bien grande. Creo que fueron millones de dólares lo que valía esta granja donde estaban estas famosas flores. ¿Por qué? Porque se usan para la conversión de drogas en el futuro. Y ahora estas mismas granjas se están encontrando en Ohio, en Filadelfia, en Pensilvania. Tanto que lo que te decía de Ohio era de que el doctor forense de ese lugar decía que cada día le entran 26 cadáveres a ese lugar, debido a la sobredosis de esta nueva droga, de la cual está, por supuesto, dañando a una gran cantidad de personas. Por eso vemos videos en las redes sociales ahora de padres en sobredosis, un niño atrás, y se han hecho más virales estos videos hoy en día debido a esta droga. Y a los opiáceos definitivamente tienen un uso bueno y un uso malo. Como cualquier droga, Dios nos ha dado la inteligencia y la sabiduría para construir medicina. Estos opiáceos son buenos en el sentido de que hay gente que verdaderamente se lastima y necesita medicina para ayudarles a recuperarse. El problema es que últimamente se pueden abusar más y más. Y lógicamente, si conoces un poquito de esta droga también se puede usar ya después para lo que se llama la heroína. Y lo triste, digamos, lo que está pasando aquí en Carolina del Norte es que se puede conseguir la heroína, la llaman la heroína negra. Se puede conseguir la heroína negra más barata que un taco de marihuana. O sea, absolutamente increíble cuando estás hablando de que los niños en el pasado antes escondían de la mamá y del papá a $10 de marihuana o $20 de marihuana. Y hoy en día en las fiestas y en las rumbas y en toda la juventud se está viendo un crecimiento de esta heroína negra. Conozco a gente por todo lugar, aquí donde vivimos nosotros, y empezamos a hablar y cómo está tal persona, y dicen, no, pues tú sabes, esa persona está metida en la heroína negra. Y dicen que pues lo que siempre pasa, sea la cocaína, sea cualquier tipo de droga que uno abusa, dicen, ya está mucho más flaco, perdió, digamos, su forma de ser, perdió el pelo, perdió su personalidad
y lo único que busca es esa droga hasta que, como dice Camilo, llegan los cadáveres ya de la gente que tomó demasiada y el cuerpo no pudo más. Y ahí termina la vida de una persona preciosa que empezó experimentando con una droga que era bastante barata. Más de 140 estadounidenses mueren cada día por una sobredosis de opioides, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Estamos hablando una vez más de algo bien grande, por eso es que el presidente Donald Trump se espera que haga una emergencia nacional debido a esto una vez más, porque estamos viendo en todas las centros de morgue una gran cantidad de personas que llegan allí todos los días. Tanto que ese doctor forense del cual te hablaba en Ohio decía que si el número de fallecidos seguía, no sabía cómo iba a poder, por supuesto, hacer todo el proceso forense allí. Tanto que tenía que enviar algunos de los cadáveres a morgues locales porque esta emergencia nacional de la cual estamos hablando en Estados Unidos y que se está repitiendo también en otros países, pues es bien interesante, Sebas. A la misma vez, nosotros pudiéramos decir qué tremendo es cómo en Estados Unidos hay una necesidad en sí de llenar algo, ¿no? Podemos ver como una vez más los videos que vemos en las redes sociales. Ayer vi uno donde hay dos padres, madre y padre, en una estación de gasolina, un recién nacido atrás, y ellos están en una sobredosis. Y lo vemos más ahora, más ahora. En diferentes ciudades. Uh-huh. Y así es, la gente está buscando llenar definitivamente, como decimos por la expresión, un hueco en su corazón y lo tratan de hacer con droga, pero siempre se necesita más y se necesita más. Y se necesita más y es triste porque el gobierno estadounidense ha gastado millones de dólares intentando parar este problema. Después la droga entra por México, entra lógicamente por Colombia y todos los otros países en Miami, en esa área de Miami, donde entra la cocaína y con oficiales corruptos. También pudiéramos gastar todo el día aquí hablando de la corrupción del gobierno, oficiales corruptos, etcétera, etcétera. Ustedes también tienen la misma conversación o lo han tenido con familiares antes. Lo que tenemos que hacer ahora es mirar en el futuro. Le estaba comentando ayer a Camilo o esta mañana que ayer me estaba yo sentado en un Subway comiendo un sándwich y tenían el noticiero puesto y era el noticiero de CNN. El noticiero de CNN históricamente ha sido un noticiero gigante, con mucho poder. Los dueños de CNN son Disney son dueños, ¿verdad? Y siempre ha tenido una agenda muy liberal. Y yo quedé absolutamente asombrado cuando vi dos cosas. Primero que todo era un video de CNN famoso de la manzana que han tenido últimamente. Y ese video era de una manzana que dicen, esta es una manzana y no dejes que nadie te diga que no es manzana. Ok, solo ese comercial es millones de dólares por pasarlo, ¿verdad? Todo porque están peleando contra el presidente Donald Trump. Después, el siguiente comercial era de un hombre, no capturé su nombre, y era un comercial como de 45 segundos de tiempo televisión, que es costoso. Y al final era sobre quitarle el trono, por decir, de votar que el presidente Trump se fuera de la oficina. Wow. 45 segundos. Entonces, cuando uno se pone a pensar en los millones de dólares que la gente gasta en este tipo de campañas y estos tipos de comerciales, y te pones a pensar en Puerto Rico, en Harvey, en la epidemia de droga, la gente está tan consumida en dividir el pueblo, cuando literalmente, Camilo, ¿verdad? Ese dinero se pudiera usar para otra cosa. Aunque donaran ese dinero, digamos, a que descubrieran la cura para el cáncer, ¿verdad? Algo bueno, algo que pueda servir, algo humano. Y en vez, gastan el tiempo tratando de dividir el pueblo más y más. Sí, y la pregunta en esta emergencia nacional de la cual se espera que el presidente Donald Trump haga, va a ser bien interesante porque todavía no saben qué forma él va a usar para combatir esto. O sea, por más adictos que hayan, al final del día, todos estos tratamientos de los cuales existen hoy en día, el primer paso es admitir que tienes un problema, ¿no? Entonces, con esto es una de las preguntas que se están haciendo muchos congresistas y senadores. ¿Cómo se va a combatir y qué se va a hacer? O sea, en el pasado lo fácil que han hecho es a una persona que es encontrada con un cierto tipo de droga le dan pues más años de vida para que las personas que están afuera tengan un poco de miedo
a que si son atrapadas con este tipo de droga también sepan que van a ir 40, 50 años a la cárcel. Pero desafortunadamente meter personas a una cárcel pues no es la solución, porque entonces encontraríamos una vez más una gran población de personas en cárceles donde se van a perder, donde botamos las llaves, como decía el presidente Barack Obama, y el cual yo creo que es muy correcto, solo encarcelarlos, botar las calles y tener una población de adictos en las prisiones. Necesitamos saber qué piensa hacer él para combatir en verdad esta epidemia. Y el dinero va a ser completamente importante en este tipo de situación. Acabamos de aprobar 35.6 billones de dólares en ayuda a Puerto Rico. O sea que el dinero en este momento va a ser muy importante en combatir. Como dice Camilo, si nos metemos todos a la cárcel, entonces los taxes están pagando para que ellos puedan quedarse en la cárcel, ¿me entiendes? Es chistoso como uno puede ir a la cárcel por no pagar los taxes. Si yo envío a alguien por no pagar sus taxes, si yo los envío a la cárcel, están en la cárcel porque hay gente que sí paga sus taxes. O sea, es chistoso Sí, como es bien interesante. eso trabaja, pero definitivamente el dinero va a ser importante, como dice Camilo, un plan de acción. Tanto como tenemos un plan para ayudar a la gente que fue afectada por los huracanes, hay que tener un plan en este tipo de situación. Sí. En este momento tenemos los fuegos de California que todavía están vivos y fuertes. Entonces todo ese tipo de situaciones que incluyen el dinero del gobierno puede hacer este programa más lento y más lento hasta el momento en que la gente, como dice Camilo, sigue muriendo de la epidemia de droga. Y es por eso que en perspectiva siempre decimos que las iglesias tienen que tener la responsabilidad acá. Ahora es difícil cuando son iglesias hispanas porque lógicamente hay mucha epidemia entre la cultura americana. No es decir que la gente hispana no tiene adicción de drogas, sí lo tiene. Entonces, si el gobierno pudiera darle dinero, esta es nuestra perspectiva, si le pudiera dar dinero en alguna forma a las iglesias, sin como decimos, cuerdas amarradas, porque cuando el gobierno da dinero, usualmente también pueden decir cómo ese dinero se puede usar. Claro. Entonces tenemos problemas con el matrimonio de gays y psicología mundana o psicología cristiana. Entonces entramos en todo un lío que alguien tiene que sentarse a pensar todo esto. Pero si la iglesia pudiera ser responsable en formar el grupo de ayuda, de ayuda de soporte a esta gente, de aporte, de mejorarse y de salirse de esa vida de droga, sería genial si la iglesia pudiera hacerlo. Pero el problema es que en muchas de las iglesias alrededor de los Estados Unidos, los pastores no están calificados para hacer ese tipo de ayuda. Los pastores no tienen la calificación para sentarse con alguien y psicológicamente ayudarles. Porque una cosa es predicar una predicación y decirles que la droga es mala o que la droga es pecado, y otra cosa es estar con ellos por los siguientes 8, 10, 12 meses mientras que ellos se recuperan. O más, exactamente. Entonces, el dinero, las iglesias, gente calificada o gente entrenada, todo ese tipo de preguntas se tiene que hacer cuando decimos que una vez más vamos a declarar la guerra contra las drogas. Lo hemos hecho antes y perdimos. Si hay una pelea, una guerra que los Estados Unidos ha perdido, no fue la Primera Guerra Mundial, no fue la Segunda, no fue ninguna de las otras guerras en el Medio Oriente, sino que ha sido la guerra de drogas. Definitivamente la hemos perdido. Sí, y exactamente, y hoy vemos los resultados en los padres que están, por supuesto, teniendo hijos y que son adictos a las drogas, y cómo las siguientes generaciones están teniendo que ver exactamente con esto. Por eso yo creo que es bien interesante que el presidente Donald Trump haga algo ya desde este momento, porque si no en las siguientes generaciones veremos los efectos de niños que van a crecer sin ningún respeto en casa y por supuesto con padres que son adictos a este tipo de drogas. Me gustaría saber qué piensas tú acerca de este tema. Déjanos tu comentario en este video, si nos ves por Facebook Live o si nos ves en televisión, escríbenos a nuestra página oficial de radiogenesis.tv. Vamos a un corte comercial, regresamos con el segundo tema del día de hoy acerca de las aerolíneas en Estados Unidos y cómo están tratando de combatir el terrorismo en Estados Unidos y también alrededor del mundo. Ya regresamos. Bueno, muy bien, y regresamos en este programa de Perspectiva. Otra de las cosas que queríamos hablar con ustedes en el día de hoy es acerca de las restricciones en aerolíneas en Estados Unidos. Va a ser un poco más difícil viajar a los Estados Unidos y también en diferentes partes del mundo, incluyendo los American Airlines en el día de hoy. Los pasajeros que viajen en vuelos internacionales hacia Estados Unidos se enfrentarán de ahora en adelante a incrementadas medidas de seguridad
a partir de este jueves, informó el miércoles la Administración de Seguridad en el Transporte de TSA estadounidense. Entre las nuevas medidas que emplearán las aerolíneas incluyen un control adicional de pasajeros, un examen más exhaustivo de dispositivos electrónicos personales y un incremento en la seguridad alrededor de aeronaves y en las áreas de espera. Ahora, es bien interesante este tema porque hace unos días atrás hubo un ataque, pudiéramos decir que fue, por supuesto, parado en Miami, en el Dolphin Mall, donde un individuo prometió que iba en sí a cometer un ataque terrorista en el Dolphin Mall, uno de los malls más famosos de Miami. Y estamos viendo que Estados Unidos, gracias a Dios a la tecnología que tienen, gracias a la inteligencia que Dios les ha puesto en estos diferentes oficiales, pues han podido parar una gran cantidad de ataques terroristas, sea en Atlanta, sea en Nueva York, donde también han prometido una vez más. Y es bien interesante porque ayer, Sebas, el grupo terrorista de ISIS colocó una pancarta en el internet de Lionel Messi donde prometían que para la Copa Mundial iban a también a cometer un ataque terrorista. Y es interesante con ISIS porque uno nunca sabe dónde hay verdad y dónde hay mentira. Pero lo que sí sabemos es que definitivamente con lo que está pasando en los aeropuertos, siempre son como lugar de enfoque cuando se trata del terrorismo. Claro, lo vimos con el 9/11 y las Torres Gemelas y el ataque que hubo ahí. Pero le estaba mencionando a Camilo, aún con lo que está pasando en la NCAAP, que es el grupo de gente que aporta la situación de los morenos y los derechos civiles de los morenos, también han declarado básicamente que se quiten, que no vayan, que no atiendan o que no compren sus tickets de American Airlines porque son racistas o porque no quieren a los morenos en sus aviones. Entonces, los aviones y los aeropuertos siempre son un lugar de conversación y siempre son un lugar de peligro. Pero lo que está pasando, digamos que ellos dicen que le van a quitar la vida o le van a hacer daño a Lionel Messi. O sea, que prometen que para la Copa Mundial van a cometer ataques terroristas. Es una de las pancartas que se llevó en el mercado negro ayer entre el grupo terrorista ISIS. Así que bien interesante. Yo creo que estas medidas de las cuales Estados Unidos está tomando, pues van a ser bien interesantes. Y a la misma vez, yo creo que todos los países del mundo, pues van en sí a tomar una medida nueva, especialmente porque van a enviar sus equipos de fútbol al mundial. Claro, y definitivamente es el deporte más visto en todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? O sea, una cosa es seguir al Super Bowl y el fútbol, pero otra cosa es seguir el fútbol hispano y es definitivamente el concierto, digamos, más grande del mundo, el evento más grande del mundo. Cada 4 años. Claro, y exactamente con eso. Por eso yo creo que la seguridad en Rusia este año va a ser algo, pues a la misma vez en contra de los rusos y también en contra de cualquier ataque terrorista. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de estas medidas. Yo sé que Estados Unidos en este mismo año emitió donde dijeron que iban a cambiar muchas de sus medidas, van a colocar va a ser un poco más la seguridad. Hay algunas cosas que ya no van a permitir en el avión. Y por supuesto, desafortunadamente, los que pagan el precio son las personas normales, civiles, comunes, que viajan todos los días y que se les va a hacer más difícil el viajar de un estado a otro cuando tienen que cargar una computadora, una laptop, porque creo que hubo problemas, iban a colocar restricciones hasta en las computadoras que pudieran ir en un avión. Así que bien interesante porque uno es el que paga el precio debido a estos ataques terroristas. Y así lo es, y lo difícil, como decimos también, es no poder saber quién es el que es terrorista y quién no es terrorista. Claro. Lo vemos con lo que pasó en Las Vegas y con el resto de las situaciones donde la gente dice no teníamos ni la menor idea que esta persona tenía un instinto para matar, un instinto para hacerle daños a otras personas. Absolutamente triste cuando uno mira la situación que está pasando en el mundo alrededor. Y de la perspectiva de nosotros es simplemente por una falta de entendimiento de lo que quiere Dios para la vida. Cada uno tenemos una vida para dar y cada uno de nosotros o la podemos menospreciar o la podemos usar para la gloria de Dios. Y lastimablemente mucha gente sobrevive. Camilo y yo siempre hablamos sobre esto. Como un animal se levanta, usa el baño, hasta puede tener relaciones con otro animal y tener hijos y construir toda una vida, comer, dormir,
y levantarse y volverlo a hacerlo el siguiente día. Y lastimablemente muchos humanos hacen la misma cosa, sobreviven tal como lo hace un animal y no están viviendo. El vivir significa vivir para la gloria de Dios, tener una vida que valga la pena, ¿verdad? Tener una vida que hizo una diferencia, aunque fuera que alcanzaste a tocar 2 o 3 personas con tu testimonio, con tu vida, con tus pensamientos, con tus opiniones, con tu perspectiva. Esa es una vida que vale la pena. La vida que se sienta al frente del televisor, se va a dormir, se levanta, se va al trabajo, regresa, se sienta al frente del televisor, toma la cerveza, se duerme, se levanta y hace lo mismo. Eso no es vivir, eso es sobrevivir. Y lastimablemente mucha gente en ese ciclo, ese es el tipo de la gente que se mete a YouTube o quién sabe qué, se pone a leer un libro raro y sin una perspectiva centrada en la Biblia, empiezan a definitivamente irse más, lo que decimos, más a la izquierda. Y empiezan a leer lo de ISIS y se meten ahí. Y después hacen cosas tremendas. Esto lo está pasando en la juventud, con gente adulta, por todo lado, ¿verdad? Sí, y es bien interesante exactamente ese mismo tema, tener mucho cuidado especialmente con las cosas que uno investiga en las redes sociales. Qué interesante está todo ese tema. En ese mismo sentido, pues nos gustaría saber tus opiniones acerca de esto. ¿Qué piensan acerca de los diferentes ataques terroristas? ¿Creen que Estados Unidos está haciendo lo correcto en lo que están haciendo en este momento y especialmente deberían hacer más? Hay muchas personas que viajan muy a menudo. Nosotros hemos viajado en muchas cosas, pero uno a veces pues no tiene uno la mente puesta en monitorear, digamos, si uno ve algo raro, uno cuando entra en el aeropuerto escucha la voz que dice, si ves algo raro, repórtalo. Pero es que a veces uno está tan ocupado o tan estresado que voy a llegar a mi gate y todo eso. No, pero es que aún si uno está observando, se esconden en lo plano, ¿no? Claro. Se esconden en el día. Puede ser el hombre con la corbata o puede ser el hombre pues que se ve raro, ¿no? O sea, y yo creo que, o sea, la seguridad que yo he visto, digamos, en los aeropuertos donde hemos viajado, es buena. O sea, yo no he visto, digamos, digamos, a mí en mi propia maleta he tenido gel para el pelo debajo, digamos, de mi ropa y no sabía que estaba ahí, pues no pensaba que me lo iban a encontrar o botar hasta que una vez me abrieron la maleta y me botaron mi gel, mi crema dental, mi todo, y lo botaron, dijeron que no podía tenerlo y bueno, está bien, o sea, lo encontraron debajo de la maleta, yo no lo estaba escondiendo, pero veo que la seguridad en sí en una forma está buena. Claro, los terroristas y estos grupos pues practican y ven, digamos, las pequeñas fallas en el sistema como para cometer o entrar, y a veces dicen que están usando las cosas más normales, más comunes que uno usa hoy en día para mezclar químicos y esas cosas para cometer ataques terroristas. ya, hasta yo me recuerdo cuando yo viajaba mucho durante el tiempo de la universidad. Me recuerdo que una vez tenía esta computadora, tenía un teléfono, tenía cables por todo lado, que ese semestre me traje un montón de cables. Y literalmente desde el radio X mi maleta se veía como una bomba, completamente como una bomba. Y yo no sé, me dejaron pasar y todo, o sea, lógicamente, pero fue ya cuando estaba entrando porque tenía que encontrar la licencia, no la encontraba. Y buscando por un montón de cables, o sea, la maleta del radio X se tenía que haber visto como una bomba. Y me dejaron pasar. Sí, va a ser bien interesante especialmente y ver si estas nuevas medidas de las cuales todos estos aeropuertos y líneas si van a funcionar o si no van a funcionar en el futuro. Esperamos de que así sea, porque una de las cosas más desafortunadas para, digamos, para la CIA o para el FBI es saber que tenían la información y no actuaron en ella, y es lo que ha pasado, digamos, en septiembre 11, es lo que dicen, Sebas, que puede pasar con lo de JFK, del presidente John F. Kennedy, que piensan que esta investigación de los papeles que van a salir van a demostrar que en sí la CIA y el FBI tenían un poco de información de diferentes espías en México que les estaban diciendo de que iba a haber algo raro, que iba a pasar algo y no actuaron en el debido. Y entonces yo creo que ahora una de las nuevas medidas del FBI y de la CIA es actuar antes de tiempo y en verdad tomar todas estas precauciones muy bien. Ya, encima de todas las precauciones que ya tienen, ¿verdad? Claro. Encima de todos los actos de terrorismo que ya están parando cada día, situaciones que tú nunca escuchas. O que yo nunca escucho de ellos, y genial que no tenemos que escuchar, porque supiéramos, si alcanzáramos a saber todo lo que está pasando y todos los
actos de terrorismo que casi pasaron, yo creo que nos volveríamos completamente locos. Sí, va a ser bien tremendo si empezamos a saber de ellos. Bueno, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros en el programa del día de hoy. En verdad, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por compartir este video, muchas gracias por vernos en televisión y escuchar nuestro podcast de audio. En verdad, un saludo muy especial para todos ustedes. Esperamos de que tengan un muy buen día y regresen, que aquí estamos en este programa de Perspectiva.